Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar y a generar un montón de reacciones. Vamos a meternos de lleno en el mundo del espectáculo turco, ese que tanto nos cautiva con sus historias, sus paisajes y por supuesto sus protagonistas. Y es que hoy vamos a desgranar una confesión que ha encendido las redes sociales y ha puesto a todos a especular. Sí, señores y señoras, porque Demet Özdemir, esa actriz que roba suspiros y que ha conquistado corazones con su talento y su belleza, ha hablado. Y no sobre cualquier cosa, sino sobre nada más y nada menos que Can Yaman. ¿Qué habrá dicho? ¿Qué significa esa misteriosa frase que se ha vuelto viral? Si quieren saber todos los detalles, los secretos que se esconden detrás de estas palabras y lo que esto podría implicar para el futuro de ambos, quédense conmigo hasta el final porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si todavía no están suscritos a este canal, les invito a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Ya saben que aquí siempre traemos lo mejor y lo más candente del mundo del entretenimiento. Bueno, como les decía, la noticia bomba es que Demet Özdemir, la estrella de Erkenzicus, esa serie que nos hizo soñar despiertos y nos dejó con esa química inolvidable entre ella y Can Yaman, ha hecho unas declaraciones que han incendiado las redes. El titular ya lo dice todo, Demet Özdemir confiesa sobre Can Yaman, lo quiero mucho. Uf. Con solo leerlo una ya empieza a imaginar mil escenarios, ¿verdad? ¿A qué tipo de querer se refiere? ¿Es ese cariño amistoso, esa conexión especial que surge en un rodaje, o hay algo más profundo detrás de esas palabras? La verdad es que las redes sociales se han vuelto locas. Los fans de la pareja, a quienes conocemos cariñosamente como Canem o Demkan, están eufóricos. Han estado esperando una señal, una confirmación, algo que alimente esa esperanza de que esa química que veíamos en pantalla no se quedara solo en la ficción. Y parece que Demet les ha dado justo eso. Pero vamos a ir por partes. Para quienes quizás no estén tan al tanto o necesiten un pequeño recordatorio, Demet Özdemir y Can Yaman se conocieron y se enamoraron, o al menos así lo percibimos la mayoría de los espectadores durante las grabaciones de Erkenzicus. Sus personajes Sanem y Can se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca. La forma en que se miraban, la pasión en sus escenas, esa conexión que parecía traspasar la pantalla, todo ello hizo que el público se volcara con ellos. Y cuando terminaron las grabaciones de la serie, la relación entre ellos, tanto profesional como personal, se convirtió en un tema de gran interés. Hubo rumores, especulaciones, y aunque nunca confirmaron oficialmente su relación como pareja, sí que hubo muchos indicios que apuntaban en esa dirección. Vimos fotos juntos, se comentaban en redes, e incluso se llegaron a filtrar momentos de su vida privada. Después de Erkenzicus, la vida de ambos siguió caminos diferentes, pero la sombra de esa conexión seguía planeando sobre ellos. Can Yaman se mudó a Italia para empezar una nueva etapa en su carrera, participando en producciones italianas y convirtiéndose en una auténtica celebridad allí. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía con otros proyectos. Sin embargo, los fans siempre han mantenido viva la llama de la esperanza de que algún día volvieran a unirse, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto juntos. Y es en este contexto donde surge la reciente declaración de Demet. La confesión se produjo en un evento o una entrevista reciente, donde se le preguntó directamente sobre Can Yaman. Y en lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta ambigua, Demet fue clara y directa. Dijo algo así como, Can es una persona que quiero mucho. ¡Boom! No es un lo aprecio, no es un fue un buen compañero, es un lo quiero mucho. Esa frase, tan simple pero tan cargada de significado, ha sido suficiente para que los fans revivan la ilusión. Ahora, analicemos esto. ¿Qué puede significar, lo quiero mucho? En el lenguaje coloquial, puede abarcar un espectro amplio de sentimientos. Puede ser un cariño profundo de amigo o un afecto fraternal, o incluso, y aquí es donde reside la chispa de la intriga, un amor que quizás no se materializó o que sigue latente. Dada la historia previa entre ellos, la intensidad de la conexión que mostraron en pantalla y los rumores que los rodearon, es natural que los fans interpreten estas palabras de la manera más romántica posible. Imagínense la situación desde el punto de vista de un fan. Han seguido de cerca la carrera de ambos,
han sido testigos de esa química innegable, han soñado con verlos juntos de nuevo. Y de repente escuchan a Demet decir que quiere mucho a Can. Par. A ellos, esto es como una luz verde, una confirmación de que esos sentimientos existieron o existen. Es la validación de sus esperanzas y de esa conexión que ellos percibieron tan fuertemente. Además, es importante considerar el contexto de las entrevistas. A veces los periodistas buscan obtener declaraciones jugosas para generar titulares. Pero también hay momentos en que un artista, de forma genuina, decide abrirse un poco más. La forma en que Demet dijo estas palabras, si fue con una sonrisa, con cierta melancolía, o con una serenidad particular, podría dar pistas adicionales. Por ahora, lo que tenemos es la frase en sí, y el impacto que ha tenido es innegable. Las redes sociales, como era de esperar, se llenaron de comentarios. Los fans de Kanem han estado compartiendo la noticia, creando memes, escribiendo fanfics que se basan en esta declaración, y expresando su alegría y su esperanza. Hemos visto comentarios como "lo sabía", "la química nunca muere", "queremos verlos juntos de nuevo", "este es el mensaje que necesitábamos". Es un verdadero torbellino de emociones. Pero, ¿qué hay de Can Yaman? ¿Ha respondido él a estas palabras? Hasta ahora, no hemos visto una respuesta directa de Can a la confesión de Demet. Sin embargo, es probable que él sea consciente de la repercusión que esto ha tenido. Si bien Can ha estado enfocado en su carrera internacional, es innegable que Erkenci Kuş y su tiempo con Demet fueron un trampolín importante para él. Mantener una buena relación y un respeto mutuo es fundamental en el mundo del espectáculo. Ahora pensemos en las implicaciones. ¿Podría esta declaración significar un acercamiento entre ellos? ¿Podríamos verlos juntos en un nuevo proyecto? La industria turca de la televisión es conocida por capitalizar el éxito. Si una pareja tuvo una química tan potente, es muy probable que los productores consideren la posibilidad de juntarlos de nuevo en el futuro. Y si Demet expresa abiertamente ese cariño, esto podría ser un incentivo para que se planteen proyectos conjuntos. Imaginen el revuelo mediático y el éxito de audiencia que tendría una nueva serie o película protagonizada por ellos. Sería un evento de magnitud, sin duda. Por otro lado, también debemos ser realistas. A veces estas declaraciones pueden ser simplemente un gesto de aprecio hacia un excompañero de trabajo con quien se tuvo una buena experiencia. El cariño puede ser genuino sin que necesariamente implique un deseo romántico o una relación en ciernes. Sin embargo, para los fans que se han aferrado a la idea de Kanem, esta declaración es un rayo de esperanza que alimenta su imaginación y sus deseos. Es fascinante cómo las palabras de una persona, especialmente de una figura pública, pueden tener un impacto tan grande en la percepción y las emociones de miles de personas. Demet Özdemir, con esa simple frase, ha logrado reavivar una conversación que muchos daban por terminada, o al menos por latente. Ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que esa magia que vimos en pantalla siga viva de alguna manera. Y es que, seamos sinceros, la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman era especial. No se trataba solo de guión, de dirección, era algo que se sentía. Esa complicidad, esa forma de mirarse, esa energía, todo sumaba para crear una pareja inolvidable. Y cuando hablamos de Erkenci Kuş, es imposible separarlos. Son la pareja icónica de esa serie. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué sigue? ¿Será esta declaración el preludio de algo más? ¿O simplemente un bonito recuerdo compartido? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que Demet Özdemir, con su carisma y su talento, sigue siendo una de las actrices más influyentes y queridas, y cada una de sus palabras genera un eco en el mundo del entretenimiento. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la reciente confesión de Demet Özdemir. La verdad es que estos temas del corazón y las relaciones entre celebridades siempre nos dan mucho de qué hablar, ¿verdad? Y más cuando se trata de parejas que nos han robado el corazón en la pantalla. Para ir cerrando, hemos explorado el impacto de la declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman, analizando el significado de sus palabras, la reacción de los fans y las posibles implicaciones para el futuro. Lo que está claro es que la conexión entre ellos sigue resonando y su historia, sea cual sea su desenlace, continúa cautivando a muchos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y les haya dado mucho en qué pensar. Me encantaría saber su opinión al respecto.
¿Qué creen ustedes que significa esa declaración? ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo en algún proyecto? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que yo los leo con mucho interés. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que bien son fans de las series turcas y de estos dos grandes actores. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más actualidad del mundo del espectáculo. Un abrazo fuerte para todos.